El instituto. Cuando consideramos la extinción en masa como consecuencia de un impacto meteorítico, decía Richard Levine, debemos plantearnos dos preguntas. En primer lugar, ¿existe en nuestro planeta algún cráter causado por el impacto de un meteorito con un diámetro mayor de 30 kilómetros? ¿Qué es el tamaño mínimo necesario para provocar un suceso de extinción a nivel mundial? Y segundo, ¿algún cráter coincide en el tiempo con algún periodo de extinción conocido? Resulta que efectivamente hay en el planeta una docena de cráteres de esas dimensiones, de las cuales 5 concurren con extinciones conocidas. Kelly Curtis, una alumna de séptimo, bostezó en el aula a oscuras. Se acordó en el pupitre y apoyó la barbilla en las manos, intentando no dormirse. Ya conocía de sobra todo aquello. El televisor colocado ante la clase mostraba una vista aérea de un inmenso maizal con desdibujados contornos curvos. Kelly lo reconoció. Era el cráter de Mason. En la oscuridad, la voz grabada del doctor Levine explicó: «Este es el cráter de Mason, en Iowa, que data de hace 65 millones de años, precisamente la época en que los dinosaurios empezaron a extinguirse. Pero, ¿fue este el meteorito que acabó con los dinosaurios?» No, pensó Kelly, bostezando. Probablemente fue el de la península de Yucatán. El de Mason era demasiado pequeño. Ahora pensamos que este cráter es demasiado pequeño, prosiguió Levine. Estableciendo un orden de magnitudes, creemos que debe descartarse en favor del cráter próximo a Mérida, en Yucatán. Cuesta imaginarlo, pero el impacto vació todo el Golfo de México, provocando olas mareales de hasta 600 metros de altura que inundaron una gran franja de tierra. Sin embargo, este cráter también ha suscitado dudas, sobre todo en relación con la estructura anular de la sima y el ritmo de mortalidad diferencial del fitoplancton en los depósitos marinos. Aunque esto os suene complicado, no os preocupéis demasiado por el momento. Otro día lo trataremos con más detalle. Así que eso es todo por hoy. Las luces se encendieron. La profesora, la señora Menzies, se acercó al ordenador que controlaba la imagen y el sonido y lo apagó. «Bien», comentó, «es una suerte que el doctor Levine nos dejase esta grabación. Me advirtió que quizá no llegase a tiempo para la clase de hoy, pero seguramente lo tendremos de nuevo con nosotros a la vuelta de las vacaciones de primavera. Kelly, tú y Harvey trabajáis con el doctor Levine. ¿Es eso lo que os dijo?» Kelly lanzó una mirada a Harvey, que estaba retrepado en su asiento con expresión ceñuda. «Sí, señora Menzies», contestó Kelly. «De acuerdo. Bien, y ahora atended todos. La tarea para estas vacaciones es el capítulo 7 completo». Un susurro de protesta recorrió el aula. «Incluidos todos los ejercicios del final de la primera parte, así como los de la segunda. No olvidéis de traerlos, acabados, a vuestro regreso. Que lo paséis bien. Nos veremos dentro de una semana». Sonó el timbre. Los alumnos se levantaron arrastrando las sillas ruidosamente y un repentino bullicio llenó el aula. Harvey se aproximó a Kelly y la miró con tristeza. Harvey medía un palmo menos que Kelly. Era el chico más bajo de la clase. También era el más joven. Kelly contaba 13 años, como los demás estudiantes de séptimo. Harvey, en cambio, tenía solo 11. Por su extraordinaria inteligencia lo habían adelantado 2 cursos, y corrían rumores de que quizá lo adelantasen aún más. Harvey era un genio, especialmente con los ordenadores. Harvey se guardó el bolígrafo en el bolsillo de su camisa blanca y se reacomodó las gafas de concha en el puente de la nariz. R. B. Benton, que así se llamaba Harvey, era negro.
Sus padres ejercían la medicina en San José y siempre lo hacían ir muy atildado, como si fuese un universitario o algo así. Y tal como progresaba, se dijo Kelly, probablemente lo sería en un par de años. En compañía de Arby, Kelly siempre se sentía desgarbada. Ella tenía que ponerse la ropa usada de su hermana mayor, que su madre había comprado en alguna tienda barata hacía al menos 1 millón de años. Incluso debía llevar las Reebok viejas de Emily, tan rozadas y sucias que nunca conseguían limpiarlas del todo, ni siquiera metiéndolas en la lavadora. Kelly se lavaba y planchaba toda su ropa. Su madre siempre andaba en casa escasa de tiempo. Su madre casi nunca estaba en casa. Kelly miró con envidia la indumentaria de Arby, el pantalón caqui pulcramente planchado, los mocasines caros y lustrosos, y suspiró. Pese a este cierto resentimiento, Arby era su único amigo verdadero, la única persona que no le reprochaba su inteligencia. A Kelly le preocupaba que lo pasasen a noveno y no pudiese verlo más. A su lado, Arby seguía con el entrecejo fruncido. Levantó la vista y preguntó: ¿por qué no ha vuelto el doctor Levin? No lo sé, respondió Kelly. Quizá haya tenido algún problema. ¿Qué problema? No lo sé, cualquier contratiempo. Pero nos prometió que estaría aquí, protestó Arby. Nos dijo que nos llevaría de excursión. Estaba todo preparado, hasta teníamos permiso. ¿Y qué más da? Podemos irnos igualmente. Pero tendría que estar aquí, insistió Arby obstinadamente. Kelly ya lo había visto actuar de aquel modo antes. Arby estaba acostumbrado a confiar en los adultos. Sus padres eran personas en quienes podía confiarse. Kelly no pensaba en esas cosas. No le des tanta importancia, Arb, recomendó Kelly. Vamos a ver al doctor Thorne nosotros solos. ¿Tú crees? Claro, ¿por qué no? Arby vaciló. Quizás debería telefonear antes a mi madre. ¿Para qué? Dijo Kelly. Te mandará que vuelvas a casa, ya lo sabes. Venga, Arb, vámonos y no le des más vueltas. Arby seguía indeciso. Podía ser muy inteligente, pero el menor cambio de planes siempre lo perturbaba. Kelly sabía por experiencia que si ponía mucho empeño en convencerlo, Arby se quejaría y discutiría. Debía esperar a que tomase la decisión por sí mismo. De acuerdo, accedió por fin. Vamos a ver a Thor. Espérame en la entrada, dijo Kelly sonriente. No tardaré más de 5 minutos. Cuando bajaba por la escalera, desde la segunda planta, tuvo que aguantar una vez más la cantinela de siempre. Kelly es una empollona, Kelly es una empollona. Siguió adelante con la cabeza bien alta. Era la estúpida de Alison Stone, con sus estúpidas amigas mofándose de ella al pie de la escalera. Kelly es una empollona. Pasó ante ellas como si no existieran. Cerca de allí vio a la señorita Enders, la encargada del orden en los pasillos, tan indiferente como de costumbre, pese a que en una reunión con los alumnos el señor Canosa, el subdirector, había prohibido expresamente las burlas. Detrás de ella las chicas continuaron importunándola. ¿Quién es una empollona? Es la reina del ordenador y acabará con la cara verde como el monitor. El grupo entero rompió en carcajadas. Kelly vio que Arby la esperaba en la puerta con un manojo de cables grises en la mano. Apretó el paso. Cuando llegó a su lado, Arby aconsejó: no les hagas caso. Son unas pandillas de idiotas. Exactamente. De todas maneras, métanse cuidado. Ya lo sé, olvídate de ellas. Detrás de ello las chicas se rieron. Kelly y Arby van a una fiesta y solo hacen sumas y restas. Salieron a la calle y, para alivio de ambos, el bullicio exterior ahogó las voces de las chicas. En el aparcamiento había autobuses escolares amarillos. Los alumnos corrían escalera abajo hacia los coches de sus padres, que esperaban en fila alrededor de la manzana. Era un auténtico hervidero de gente. Arby esquivó un disco volador que pasó con un zumbido sobre su cabeza y echó un vistazo al otro lado de la calle.
Ahí está otra vez. Pues no lo mires, insistió Kelly. Pero si no lo miro. Recuerda lo que nos dijo el doctor Levin. Por favor, Kell, lo recuerdo, ¿vale? Junto a la otra acera había aparcado un Ford Taurus gris que habían visto en varias ocasiones durante los últimos 2 meses. Tras el volante, fingiendo leer un periódico, se hallaba el mismo hombre de siempre. Era un individuo de barba desaseada que vigilaba al doctor Levin desde que empezó a dar clases en Woodside. Kelly sospechaba que aquel hombre era la verdadera causa de que el doctor Levin hubiese propuesto a ella y a Harvey actuar como ayudantes suyos. Levin les había explicado que su trabajo consistiría en acarrear el equipo, fotocopiar los ejercicios para la clase, recoger los trabajos y otras tareas de rutina semejantes. Ellos pensaron que sería un gran honor colaborar con el doctor Levin, o por lo menos que sería interesante ayudar a un auténtico científico profesional. Así que aceptaron. Después resultó que nunca había nada que preparar para clase. El doctor Levin se ocupaba de todo personalmente. En lugar de eso, recurría a ellos para pequeños encargos y había insistido en que se mantuviesen alejados a toda costa del hombre de la barba. Hasta el momento no había sido difícil. Como eran niños, aquel hombre nunca se fijaba en ellos. Según el doctor Levin, el hombre de la barba lo vigilaba por algo relacionado con su detención, pero Kelly no le creyó. Su propia madre había sido detenida 2 veces por conducir en estado de embriaguez y nunca la había vigilado nadie. Así pues, aunque ignoraba por qué seguía aquel hombre a Levin, tenía la certeza de que éste llevaba a cabo una investigación secreta y no deseaba que nadie lo averiguase. De una cosa estaba segura. Al doctor Levin no le entusiasmaba demasiado la clase que impartía. Por lo general, improvisaba y en algunas ocasiones entraba por la puerta principal del instituto. Les entregaba la clase grabada y salía por la parte de atrás. Por entonces, Kelly y Harvey no sabían aún a dónde iba. También sus encargos eran muy misteriosos. Una vez fueron a Stanford a recoger de manos de otro profesor 5 objetos cuadrados de plástico, y era un plástico muy ligero, de textura similar a la goma espuma. En otra ocasión pasaron a buscar un artefacto triangular por una tienda de electrónica del centro de la ciudad y notaron muy nervioso al hombre que les atendió, como si se tratase de algo ilegal. Otra vez recogieron un tubo metálico semejante a un estuche de puros. Incapaces de reprimir la curiosidad, lo abrieron y descubrieron con cierta inquietud que contenía 4 ampollas precintadas de plástico con un líquido de color pajizo. Todas llevaban el símbolo internacional de las 3 hojas, para sustancias con peligro biológico y un rótulo donde se leía máxima precaución, toxicidad letal. Pero la mayor parte de sus tareas eran sumamente triviales. Con frecuencia los enviaba a las bibliotecas de Stanford a fotocopiar trabajos sobre los temas más diversos: la fabricación de espadas japonesas, la cristalografía por rayos X, los vampiros de México, los volcanes de Centroamérica, las corrientes marinas del Niño, los hábitos de apareamiento de la oveja montés, la toxicidad de la holoturia, los árboles de las catedrales góticas. El doctor Levin nunca les explicaba la razón de su interés en tales temas. A menudo los enviaba un día tras otro en busca de más material hasta que de pronto abandonaba el tema y no volvía a mencionarlo jamás. Entonces pasaban a otra cosa. Naturalmente, entendían algunas de sus peticiones. Parte de, sin dudas, guardaban relación con los vehículos que el doctor Thorne construía para la expedición del doctor Levin. Pero en la mayoría de los casos los temas eran un misterio. Kelly se preguntaba de vez en cuando qué podía sacar en claro de todo aquello el hombre de la barba y si acaso sabía algo que ellos ignoraban. Pero en realidad aquel hombre parecía bastante perezoso. Por lo visto, no se había enterado siquiera
de que Kelly y Harvey hacían recados para el doctor Levine. En ese preciso momento, el hombre de la barba echó un vistazo hacia el instituto sin prestarles atención. Caminaron hasta el final de la calle y se sentaron en el banco a esperar el autobús.